Llega el editorial de Fernando Londoño. Dentro de unos minutos, queridos oyentes, las FARC sacarán un comunicado en el que anuncian su voluntad de hacer un cese unilateral al fuego. Eso ya está advertido, eso ya está dicho. No sabemos cuáles son las condiciones que impondrán para que ese cese unilateral al fuego tenga lugar. Si, por ejemplo, exigirán que el cese unilateral al fuego de las FARC sea seguido por la misma decisión del gobierno para cesar unilateralmente el fuego. Es decir, para que el gobierno meta en los cuarteles al ejército, no vuelva a perseguir un bandido de las FARC y les dé una especie de inmunidad mientras dura el famoso cese al fuego. Lo que las FARC están diciendo en el lenguaje cimoso civilino que utilizan siempre es que nos harán el gran favor de eximirnos de operaciones terroristas como las que nos acuden todos los días. Probablemente por unos días ya no pongan más bombas a las entradas de los supermercados de gentes que reputen del Centro Democrático o amigos del presidente Uribe, como ocurrió en la ciudad de Quibdó. Nadie volvió a recordar esas víctimas. ¿Para qué? Probablemente ya no pongan bombas en los poblados como las vienen poniendo desde hace rato en Insá o en Tumaco o en tantos sitios de la República azotados por este terrorismo fatídico que practican con tanta asiduidad. Probablemente no utilicen más niños como bombas para asesinar policía. Lo que han hecho en Tumaco nos avergüenza ante los ojos de la humanidad. Eso es un acto de esos que apenas serían comparables con la peor barbarie imaginable en cualquier tiempo y en cualquier lugar en que la especie humana haya hecho tránsito por los caminos de la historia. No hay una cosa parecida a esa. Probablemente no vuelvan a poner bombas como la que pusieron hace unas horas en Planadas, en el Tolima, dando muerte a 3 adultos y a una niñita de 9 años. Probablemente no asesinen niñas de 9 años en el próximo tiempo. Sin embargo, uno se pregunta algunas cosas fundamentales. ¿Ese alto al fuego supondrá que no trafiquen más con cocaína? ¿Supondrá que ya no salgan sumergibles con destinos a Centroamérica y con destino a México cargando cocaína para enriquecerse más, para armarse mejor? ¿Pararán el tráfico de armas que pasan por Panamá y pasan por el Océano Pacífico y pasan por Venezuela? ¿Pararán la voladura de los oleoductos o esa sucursal le corresponde al ELN por las que ellas no puedan responder? Este es el momento en que después de más de 50 días de parálisis no puede funcionar el oleoducto Caño-Limón-Coveñas, con una pérdida diaria de 8 millones de dólares para todos los colombianos, es decir, con una pérdida total de más de 400 millones de dólares y algo así como 900.000 millones de pesos. Esas son preguntas fundamentales que hay que hacer. Y desde luego quedarán a la expectativa de lo que pase con los diálogos de paz que tienen que terminar en lo que ellos dicen que tienen que terminar. Y recordémoslo, primero, impunidad total para todos los delitos de lesa humanidad. Es decir, que estos hombres, quienes quiera que hayan sido, que utilizaron a 2 niños como bombas, como correos bombas para asesinar policías, no se les podrá hacer nada, porque parte de la paz es la impunidad total para todos sus delitos. Y no hablemos de la manera como han tratado el medio ambiente, y no hablemos de las masacres, y no hablemos de los asesinatos de policías, no hablemos de los asesinatos en emboscadas crueles de miembros del Ejército de Colombia, porque se da por descontado que todo eso queda en la impunidad. Luego, tengamos en claro que jamás habrá entrega de las armas. Las FARC hablan de dejación de armas, o probablemente lo que se está tramando y lo que conocemos, la creación de un ministerio a cargo del general Naranjo
para que uno de los departamentos de ese ministerio sea uno de reinserción que le permita a las FARC mantener sus armas y utilizarlas en las zonas de reserva campesina, que son unas partes del territorio nacional que van a quedar bajo su mando. Zonas de reserva campesina, zonas cocaleras, es decir, más de medio país quedarían en manos de las FARC. Eso también es indispensable. Pero los cabecillas de este horroroso grupo criminal, peor que el de Al Jazeera, peor que el de Al Qaeda, perdón, peor que el de cualquiera otro de los movimientos terroristas del Oriente, estos sujetos tendrán que ocuparse en alguna cosa, que no serán en un trabajo rutinario como el que todos los colombianos cumplimos, sino que quieren venir directamente al Congreso. De manera que a ellos habrá que darles curules en el Congreso, curules en las asambleas departamentales, curules en los consejos y la dirección a través de alcaldías de los municipios que les interesen porque han sido su zona de influencia. Eso también habrá que permitírselos. Ni hablar del tráfico de cocaína, porque ese es un tema excusable absolutamente dentro de estas conversaciones, puesto que ellos nunca han traficado con cocaína. Son el más grande cartel de la droga del mundo, pero ellos insisten en que la cocaína no es su asunto y que Fabián Ramírez ha sido un ganadero dedicado a labores pastoriles continuamente, que por equivocación ha hecho algunos tiros contra la fuerza pública, pero que nada más. Él no es uno de los grandes negociadores de la cocaína en el mundo, y entonces a partir de ahí tenemos que decir que las cosas seguirán como vienen, es decir, con las FARC enriqueciéndose fabulosamente y teniendo unas ganancias infinitamente superiores a las que arrojan en sus balances las empresas más importantes del país, como lo hemos demostrado en varias ocasiones en las que hablamos de este asunto. De manera que pararán el terrorismo y quedaremos muy agradecidos, quedaremos conmovidos con esta generosidad que tienen. Es que colombianos que no pongan bombas, no asesinen niños, no maten niñas en atentados, no ataquen los pueblos, no asesinen soldados y policías, esos colombianos merecen el crédito y merecen el entusiasmado favor del corazón de los colombianos. Vamos a quedar todos conmovidos con esa decisión de las FARC. Y quedará pendiente lo que viene, porque ellos entrarán a formar parte en forma en grande de la campaña de Juan Manuel Santos. Ya el representante Cepeda se les anticipó, Piedad Córdoba parece que ya se manifestó en el mismo sentido. Gustavo Petro, el alcalde de Bogotá, también tomó camino y tomó ese camino, y ahora vienen las FARC, de manera que Timochenko y Márquez y Granda y París y Santrich harán campaña por Juan Manuel Santos a la presidencia de la República, y eso ocurrirá en la última semana, y esa será la noticia que va a conmover la nación. Con noticias así, qué maravilla seguir adelante la campaña. Y las cosas están claros, queridos oyentes. ¿Quieren vivir como en Cuba? Caigan en la trampa que está tendiendo las FARC, asociadas con Juan Manuel Santos y con Jaramillo y con Perl y con Humberto de la Calle y con los generales de los que ya tenemos triste memoria. Quieren tener un país distinto, quieren tener un país libre, quieren tener un país democrático, quieren tener un país decente y en libertad. Tengan un país donde la paz sea posible. La paz que teníamos el 7 de agosto de 2010, donde las FARC no representaban un peligro para la sociedad colombiana, porque estaban metidas en el monte, fugitivas de una fuerza pública decidida, resuelta, eficaz, que perseguía a los bandidos donde quiera que estuvieran. Aspiremos a esa paz, a la paz de los campos, a la paz de las ciudades, donde no vivamos bajo el régimen de la extorsión, bajo el régimen del terror al que nos tienen sometidos. El régimen del terror, el parecido al que montaron los girondinos, los jacobinos, sobre todo en la época de la Revolución, y los cordeleros franceses en la época de la Revolución, comandados por Robespierre. No, ese régimen del terror no. Un régimen de paz, un régimen de libertad,
un régimen de igualdad para que nos dediquemos a trabajar en lo que debemos trabajar, en el combate contra la pobreza, en el crecimiento de la industria, en el crecimiento del campo, en el mejoramiento de los servicios de salud, en una educación que sea de verdad la solución para el futuro de Colombia. Pensemos en los grandes temas y no estemos pensando en esta pesadilla en la que hay escenas como la de 2 niños utilizados como bombas para matar policías. Que no tengamos que pensar más en eso, sino pensar en los grandes temas nacionales. Nuestra decisión será la decisión que valga. El espectáculo viene y en pocos minutos sabrán ustedes qué dicen esos próceres de las FARC y cómo se comprometen a un alto el fuego que por tal entienden un compás de espera en los atentados terroristas que hemos tenido que recordar, aunque nos cause tanto dolor y aunque le produzca espanto a cualquier persona de bien que escuche tan tristes hazañas. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 23 minutos.